Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias. Gracias, Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al teniente coronel retirado, veterano de guerra de Malvinas, Carlos Aristegui. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿cómo te va, Matías? Qué gusto estar con vos charlando de un tema tan lindo e importante para mí. Bueno, la verdad, el agradecido soy yo. Va a ser un placer compartir este momento con vos y que podamos conocer un poquito de tu historia, Bueno, que ya se nos están casi pisando los 41 años. sí, ya estamos ahí en la puerta de los 41 años. Los 40 fueron, digamos, muy movilizantes. Fue una cuestión, fue un año bastante, por lo menos en la época, viste, que se recuerda en nuestro país con mayor fuerza el tema de Malvinas. La verdad que entre el 2 de abril y el 14 de junio fueron muchos actos, fue muchos recuerdos, muchas cosas bueno, lo mismo pasa todos los años, pero bueno, este año, ese año en particular, el año pasado, eh, trajo ese condimento adicional. De todas maneras, siempre, a ver, en esta época nos agarra estas sensaciones lindas de poder compartir, en este caso con vos, pero con muchos otros argentinos, la experiencia que tuvimos que vivir, que tuvimos el orgullo de vivir allá en mi caso, el 10 de abril del 82 y el 14 de junio, que fue la época en que yo estuve en Malvinas. Perfecto, bien. Y como siempre arranco para el que nos está escuchando te conozca, te pregunto, ¿en dónde naciste y cómo te nació esta vocación de entrar en el ejército? Mira, yo nací en la ciudad de Chascomús, Ujú. aunque mis padres vivían en Lezama, así que al poquito tiempo me llevaron a Lezama. Y bueno, yo creo que tenía un tío que no era militar, pero sí perteneció a una fuerza de seguridad y creo que a partir del conocimiento un hermano de mi padre, y el conocimiento y el hecho de esta cuestión del servicio, lo asocio a él, y por otro lado lo asocio también a una situación, como normalmente digo, de contexto de la sociedad, ¿no? En esa época Ujú. la sociedad, bueno, estábamos en una sociedad bastante complicada, veníamos estábamos saliendo de la década del 70, en donde el país vivía situaciones bastante complejas desde el punto de vista de la seguridad y de cómo nos tratábamos. Yo había hecho el servicio militar allá por el año 77 Sí. y, y bueno, me tocó que me convocaran también para el conflicto que no fue al final el conflicto con Chile. Sí. Si bien yo ahí en esa época estábamos viviendo en la provincia de Formosa, en la ciudad de Formosa. Bueno, eso reafirmó mi interés por pertenecer al ejército y bueno, servir en esa fuerza. Y además, la vida en Formosa me acercó bastante al Regimiento 29 de Monte, Sí. así que tenía profesores de la secundaria, amigos de la secundaria que sus padres eran oficiales o suboficiales del ejército, y eso también creo que colaboró en mí, más allá de mi vocación, que se despertó cuando crucé el arco de entrada del colegio militar. Digamos, ahí se reafirmó o logré plasmar en el deseo de estar en ese lugar y de servir desde ese lugar. Así que bueno, un poco lo asocio a eso. No tengo en mi familia no hay nadie que haya sido Militar. militar, con lo cual no hay una cuestión de familiaridad, ¿no? Mi padre no tenía nada que ver
ni con la Fuerza de Seguridad, ni con las Fuerzas Armadas, era un comerciante. Entiendo. Y ya que mencionaste el colegio militar, ¿en qué año ingresaste? Yo ingresé, producto, fíjate vos lo que son las consecuencias, las cuestiones de la vida. Ujú. Nosotros ingresamos al colegio, rendimos a fines en diciembre principio de diciembre del 78 Sí. y ingresamos al colegio militar en abril del 79. Y después terminamos saliendo del colegio militar en abril del 82. Creo que es la única promoción que tuvo dos egresos del colegio militar. Uno el 7 de abril del 82 y después volvimos al colegio militar para el egreso formal en noviembre, creo que el 27 de noviembre del 82. La famosa Y de ahí nos promoción, fuimos a cada uno otros destinos. ¿Perdón? la famosa promoción 103. Correcto, las 113 y las Malvinas. Exacto. Hay dos promociones que tienen nombre en Ujú. el ejército del colegio militar. Sí. Una el aniversario y la otra, la nuestra, Sí. se llama Isla Malvinas. Bien. Ya que mencionaste justamente el egreso anticipado, vamos antes que eso. El 2 de abril a vos, me imagino que te sorprende dentro del colegio, ¿cómo fue? Mira, como vos bien dijiste recién, nosotros tuvimos un egreso anticipado. Ujú. Eh, yo lo que recuerdo es que cuando nos levantamos el 3 de abril, ahí se nos dijo qué era lo que había acontecido y hubo una formación en el campo de espejo del Colegio Militar Ujú. por la recuperación de las islas. Nosotros habíamos entrado en marzo de ese año, fines de febrero, principio de marzo, Sí. y estábamos terminando lo que se llama el superior básico de primer año. Así que yo no había salido franco, para darte una nota de color. Yo no había salido de franco porque me tocó entrar de semana, justo la semana en que se dio esta situación, así que seguí de largo. Sí. Y bueno, nos encontró el 2 de abril en el colegio y el 3 se hizo una formación donde estuvo todo el cuerpo de cadetes y el resto del colegio, de las subunidades que componen el colegio. Y ahí salimos de Franco y a la vuelta, es decir, salimos creo que ese sábado al mediodía, el domingo volvimos de Franco y el lunes Sí. teníamos aula entre las 8 y las 12:30, y cuando volvimos a la subunidad, a la compañía a la que pertenecíamos, cuarto año se nos ordenó que nos reuniéramos en un lugar en particular, en la mesa de arena del cuarto año. A cada uno de los cuartos años de las 4 compañías de infantería, más es decir, a toda la promoción, Sí. a todos los cuartos años se los reunió en un lugar en particular, a nosotros en la mesa de arena de la compañía, y se nos comunicó que ese miércoles, que empezaba Semana Santa, eh, el ejército había decidido que egresáramos como subtenientes en comisión producto de la recuperación de Malvinas. Me Y imagino que, la no, sorpresa para no, todo. primero una sorpresa, porque Sí. vos pensás que nos quedaba, estamos hablando de abril, nos quedan muchos meses de cuarto año, Claro, y de obvio. golpe y porrazo, en una mañana nos cambió la vida. De hecho, fuimos a la tarde al aula a retirar los útiles, porque Ujú. dejaba los libros, cuadernos, los útiles que no llevaba a la compañía los dejaba en el aula. Sí. Así que fuimos a retirar y bueno, era volar papeles, fue medio descontrolada esa tarde. Sí. Y a partir del día siguiente ya empezamos salimos es más, ya no teníamos la tira de cuarto año, ya éramos
digamos, irreconocibles. No, no estábamos como cadetes, ya estábamos en la transición entre cadetes Y oficial. y oficiales. Sí. Claro, no entendíamos, pero yo creo que tardamos mucho en entenderlo. Creo que cuando nos fuimos, cuando llegamos a la unidad, entendimos Realmente. la Sí. dimensión de lo que significaba lo que había ocurrido. Así que bueno, el martes se hicieron actividades de retirar bolsones, uniformes, se nos entregó el armamento, porque cada uno de nosotros nos fuimos con un armamento, con la pistola y el sable bayoneta, y bueno, esas cosas que se llevaban los oficiales en el momento de salir del colegio militar en noviembre, y nosotros En abril. en abril. Y así llegamos al miércoles, y bueno, se hizo una formación en el patio de honor del colegio militar, donde estábamos exclusivamente los cadetes de cuarto año próximos a ser subtenientes de comisión, y la tarima donde normalmente están las autoridades estaban todos los oficiales. Y de la misma manera que se hace en la formalidad, íbamos pasando y nos colgaban de la chaquetilla una tira de subteniente. Que es la estrellita plateada, ¿no? La estrellita plateada de subteniente. Y bueno, ¿Qué estaban vestidos de de ahí, combate ustedes? de combate, Ah, estábamos de combate. Después de eso fuimos, perdón que me meta en tanto detalle, no, por ahí no sé si es de tanto interés, pero bueno, sí, es lo que nos pasó. obvio. De ahí fuimos, nos cambiamos de salida, Ujú. sin tira, viste que nosotros llevamos la tira en la manga en las mangas, y Sí. bueno, los que eran suboficiales cadetes, por supuesto, en el lugar que corresponde. Nos hicieron descoser las tiras de todo tipo que ya había, es decir, mi compañero que era abanderado, creo que era sargento, una cosa así, el resto eran cabos primeros y cabos, Ujú. cadetes, y el resto éramos cadetes de cuarto año. Eh, Salió el colegio militar de Franco por Semana Santa, y nosotros, bajo el mando del compañero nuestro más antiguo, el abanderado, salió toda la promoción junta desfilando, rindiendo honores al director de la escuela. De ahí, para aquellos que conocen o alguna vez fueron al colegio militar, pasamos frente al director, y en vez de seguir para el lado del arco de entrada para salir de Franco, volvimos hacia el comedor de cadetes. Ahí en el comedor de cadetes almorzamos, Sí. y cuando, después de servir el postre, por altoparlante nos dijeron que a partir de ese momento iban a nombrar a los subtenientes y la unidad a la que iban a ir, y que saliéramos del comedor, que iba a haber un oficial esperándonos. Ya empezaron a Ay, repartir los destinos. así es. Así que a medida que, bueno, fue un tema movilizante, porque, bueno, si bien era por antigüedad, no sabíamos hasta dónde iba a ser, y tampoco sabíamos qué pasaba con aquel que se iba. Claro, obvio. No teníamos idea. Así que bueno, en esa oportunidad llegó hasta un orden de mérito. Yo no estuve entre aquellos que tenían destino fijado para ese día. Ujú. Y bueno, volvimos a la compañía, estuvimos ese día, esa tarde, y salimos de Franco a última hora, y al otro día volvimos al colegio militar. Sí. Estuvimos todo el día ahí en el colegio, en la compañía, haciendo algún trámite o charlando, porque la verdad que no, en el colegio no había nadie. Ujú. Y bueno, cuando me estaba cambiando para salir de Franco, porque Mañana, sí. ya no nos quedábamos a la noche, eh, el teniente primero Barbosa, en esa época oficial instructor
de la compañía donde estaba, me dijo que no me cambiara de salida, que me quedara de combate y que entregara el uniforme de salida en la sastrería de la misma compañía. O, sí, creo que era sastrería. ¿No? Yo le pregunto a dónde iba. Entonces me dice, te va al Regimiento de Infantería Mecanizado 3 en La Tablada. Y le digo, ¿y a dónde irá el regimiento? Y él me menciona de que el regimiento en el 78 había venido justamente donde estoy viviendo hoy, ¿no? Había venido a Bariloche. Y bueno, le pedí a ver si me dejaba, me permitía hablar por teléfono con mis padres para avisarles lo que había pasado y a dónde iba. Bueno, logré hablar con mis padres diciéndoles que se quedaran tranquilos porque iba a La Tablada y que por lo que sabía es probable que me mandaran a la frontera en la zona de Bariloche y Villa Langostura, cuidando la frontera. De ahí nos esperaba un oficial que había estado en el regimiento de Infantería Mecanizado 3, en La Tablada, y había una aceituna verde, un Mercedes-Benz, ¿no? El famoso micro militar. Y bueno, nos despidió el jefe de cuerpo, y Colotti, García y yo, dos compañeros míos de la tercera compañía y yo que era de la cuarta, nos subimos al micro y bueno, el oficial que iba con nosotros, que había sido oficial instructor nuestro, bueno, fuimos charlando y él volvió a decirnos que sí, que él había estado en el 78 en el regimiento, que habían estado en donde habían estado. Así que nos contó todo el viaje, desde Palomar hasta La Tablada, Sí. lo que a él le había tocado vivir como integrante del regimiento. Cuando llegamos a Crovara, que es la avenida que estaba enfrente a La Tablada, a esa hermosa unidad militar que, bueno, después tuvo un final triste, lamentablemente. Bueno, había miles de familiares, de personas, de padres, madres, hermanas, novias, esposas. Estaban todas afuera sobre la avenida. Así que nos costó un poquito llegar hasta el ingreso al cuartel, el portón. Y bueno, ahí estaba el oficial de Arsenales, y cuando él sale para ver quiénes éramos, se encuentra con el oficial que nos llevaba en el micro, se saludan porque se conocían de hace mucho tiempo, y este oficial que venía con nosotros del colegio le dijo, bueno, che, ¿se van a Bariloche? Y el oficial de Arsenal le dice, no, a las 12 de la noche tenemos que estar listos para irnos a Malvinas. ¿Te imaginás que los tres nos miramos? Sí. Bueno, no, todavía era más la incertidumbre y no podíamos creer en lo que estábamos viviendo. ¿Qué edad tenías vos? Yo 23 años. Sí, yo había hecho el servicio militar, por ende entré con 21, Sí. así que soy de alguno de los más grandes de la promoción. Y bueno, llegamos al regimiento, nos bajamos, lo saludamos al oficial que se fue, y nosotros nos llevaron a verlo al jefe de regimiento, que en esa época era el teniente coronel Comini. Bueno, presentación de rigor, ahí lo saludamos, qué sé yo, y nos preguntó, bueno, de qué compañías del colegio militar éramos. Colotti, García eran de la tercera y yo era de la cuarta. Entonces dijo, bueno, el de la cuarta va a la A y los dos que son compañeros de la tercera van a la C. Así que ahí nomás, uno para un lado y los otros dos para otro. A mí me llevaron hasta la compañía A, que estaba en una planta alta. Bueno, era el pandemonio.
soldados que iban, que venían, sala de armas que sacaban, que llevaban munición, que llevaban ametralladora, que... Y a Y yo todo parado esto con mi no bolsón conocías a nadie. porte-equipo, no solo no conocían, no me conocían y no sabían que yo existía. Así que había un señor con un uniforme nuevito, impecable, impoluto, con todo 0 kilómetros, parado en el pasillo a la salida de la escalera. Y la verdad que no sabía qué hacer, porque no es que me llevaron a algún lugar. Me dijeron, ahí en la compañía, Y listo. ahí. Bueno, en un momento sale el capitán Zunino, que era el jefe de la compañía. Me dice, ¿y usted quién es? Entonces le digo, bueno, soy el subteniente en comisión Aristegui, que me ordenaron que viniera a presentarme a la compañía. Ah, bueno, deje su cosa ahí y vaya a retirar armamento. Fui, retiré un FAL NATO, y la mayoría, el 99%, tenía fusiles FAL Para. Y yo iba con un mamotreto del fusil NATO, del FAL, los dos eran FAL, pero en esa época era más... A ver, no cualquiera tenía, en el colegio militar lo habíamos visto, eran todos NATO, ¿no? Era todo culata de madera, y los otros eran de paracaidistas. Bueno, tenía toda una mística distinta. Bueno, agarro, retiro cargadores, fusil, casco, y andaba con todo en la mano, con el casco puesto, qué sé yo, el bolsón porte equipo, y aparece el teniente Mones Ruiz, que estaban en la habitación de los oficiales de la compañía, estaban Mones Ruiz Dobrovich, que era el otro teniente. Así que me meten ahí, es decir, me dicen, venga para acá. Bueno, ellos estaban charlando, eran compañeros, y bueno, se ponen a charlar, que yo en un momento dado me dice, pero, porque en un primer momento creyeron que yo estaba movilizado, que yo venía de ser movilizado de algún lado. Había algún oficial en el regimiento, creo que en la compañía B, que había sido AOR. Entonces lo habían ascendido a oficial, subteniente en comisión, y le habían dado, estaba con otro oficial, digamos, colaborando con él. Me dice, ¿y usted de dónde viene de ser AOR? Le digo, no, yo no soy AOR. Yo vengo del colegio militar, hasta ayer era cadete cuarto año, hoy soy subteniente de comisión. Bueno, no entiendo, qué sé yo, lo llamaron al capitán, bueno, hicieron toda una cuestión, me gastaron un rato, y claro, ya era de noche, y no había dónde quedarse, porque estaba todo ocupado. Así que Mones Ruiz me dijo, bueno, véngase con nosotros, y me tiraron un colchón entre medio de las dos camas, una de Mones Ruiz y otra de Dobrovich, y yo dormí en el piso ahí, entre medio de los dos. Sí. Obviamente en el cuarto del casino oficial, que estaba repleto. Bueno, el otro día fuimos, después del desayuno y demás, fuimos a la formación, terminó la formación, y el capitán me puso ahí, me presentó a lo que iba a ser mi sección, la cual yo, por supuesto, no conocía a nadie, ¿no? Para mí me presentó, dijo, bueno, van a obedecer al subteniente, la fórmula de rigor para estos casos. Y bueno, y estaba ahí también ayudándome un poco para entender en dónde estaba parado. En esa época era capitán que venía de la escuela de guerra, el capitán Loréfice. Bueno, la verdad que no sabía por dónde arrancar, porque te imaginás, estaba en el segundo mes de cadete de cuarto año, y de golpe y porrazo tenía Una sección acá. una sección acá. Así que empecé ahí a ejercer el mando, un poco a los golpes, un poco porque también conocer a los suboficiales, no solo a los soldados. Digo, fue un día
de conocimiento y demás. A la tarde, tarde-noche, así como flashes, ¿no? Me viene a la memoria un hecho concreto que fue la entrega de los Douai israelíes. Ujú. ¿Por qué? No había, en esa época teníamos manta poncho Sí. y manta poncho, no había, Sí. solamente tenía a ver, había pocos oficiales, en el colegio militar ninguno, todos usaban manta poncho. Entonces, cuando nos entregaron, porque aparte nos hicieron formar en la Plaza de Armas y nos entregaron el Douai. Todo un acontecimiento fue realmente. Y bueno, cena, a dormir, y ya ahí se nos dijo que al otro día, a la madrugada, partíamos para Malvinas. ¿Qué estamos? El 9 de Así- abril más o menos. claro, Eh, el 10 de abril. 10 de abril. Nosotros llegamos, eso era el 9, nosotros llegamos el 10 de abril. Eh, bueno, ¿Y ahí tuviste posibilidad de avisar en tu casa que te ibas a Malvinas? sí, sí, sí. Sí, tuve la oportunidad, pedí permiso para avisarle que me iba, que estaba contento de lo que estaba haciendo, qué sé yo. Bueno, mis padres, mi madre y mi padre, no sé cómo lo habrán, nunca me lo, Te lo dijeron, por sí. supuesto en ese momento no me dijeron nada, ¿no? Porque bueno, se alegraban de que yo estuviera contento de lo que estaba haciendo. Obvio, Pero bueno, yo creo que ni ellos ni yo éramos conscientes de lo que, iba a pasar. de lo que iba a pasar, ¿no? A dónde íbamos. Esta sección que nos mencionaste, ¿cuál era? La tercera sección. Ah, La primera era de, bueno, creo que lo conocé, al Chuli Rodríguez, ujú. al teniente primero Rodríguez, la segunda era de Mones Ruiz, la tercera era la mía y la sección apoyo de Dobroech. Así que, bueno, el otro día a la madrugada, no te puedo decir con exactitud el horario, pero serían las 4 y pico de la mañana, arriba, y ya 6, 7 de la mañana ya estábamos en micros y camiones rumbo a Palomar. Llegamos a Palomar, estaban los aviones de la fuerza de aerolíneas que tenían una sola fila de asientos, la primera, después el resto era para Oh, sentarse en el piso. sí. Eh, Subimos a los aviones, fuimos hasta Comodoro, ahí bajaron, estaba en el medio de ser soldado, suboficial, oficial, yo estaba en una situación compleja porque no encajaba en ninguno de esas categorías. Ujú. Así que el despertar, supongo que a todos mis compañeros le habrá pasado más o menos lo mismo, porque bueno, no éramos ni chicha ni limonada, No, estábamos ahí es un cambio rotundo de un momento a otro. totalmente. Aparte, con gente a cargo, con la responsabilidad que tiene un oficial, Ujú. también con esa, no solo la incertidumbre vino después, pero en ese momento la alegría de ser oficial y de estar en una gesta, Claro. ¿no? Porque también para nosotros era la tesis de nuestra carrera. Ujú. Nosotros nos estábamos yendo al lugar en donde muchos quisieran estar y a nosotros nos tocó en suerte ir. Ujú. Bueno, en Comodoro bajaron los oficiales. Creería que me quedé porque ahí no tengo bien claro qué me pasó en ese momento. Bueno, subieron, cargaron combustible los aviones y salimos para Malvinas. Bueno, el vuelo no era muy largo, la distancia no era mucha, y en un momento nos avisa el piloto que se veían las islas y que hizo un vuelo para que pudiéramos ver las islas desde arriba, ¿no? Bueno, era la conclusión, o la primera conclusión, porque el primer contacto con la realidad a ver, que no era algo que nosotros estábamos soñando, estábamos viéndolo en primera Sí, persona. sí. Y el otro tema era también un tema de supervivencia, porque no muchos aviones habían bajado en la pista, así que no
no había mucho conocimiento. Estamos hablando de los primeros aviones de aerolíneas que llegan a las islas. Sí. Pero por supuesto llegamos, bajamos, no hubo ningún tipo de problema, aterrizamos. Aterrizamos y empezó nuestra vida en las islas. ¿Cómo lo recibió el clima? Mira, primero nosotros fuimos a un búnker, había unos búnkeres ahí al costado del aeropuerto. Como no entraba toda la compañía, te imaginás que el único más moderno que había era yo, con lo cual fuimos a parar con mi sección afuera. Así que el primer día armé la carpa. Carpa para un clima un poco más benigno que el en el que estábamos, pero bueno, la juventud, el ímpetu que tenés en esa época de tu vida, también lo contagioso que era la alegría que teníamos todos, porque, a ver, cuando a mí me dicen, o alguno me comenta del tema de los soldados, yo digo, miren, fíjense en las fotos de la época, las fotos fundamentalmente de aquellos que vienen del litoral, que tienen mucho tiempo, que fueron muchas las fotos, pues no vas a ver cara de tristeza, todo lo contrario. Todos estábamos contentos de ir a defender a la patria. Entonces, bueno, ese espíritu estaba en nosotros, estaba en todos nosotros. Así que bueno, el hecho de estar afuera del búnker y armar la carpa era un hecho normal en la vida de un cadete cuarto año o un oficial o un subteniente. Formaba parte de nuestra realidad la carpa de 2 paños. Así que pasamos la noche ahí y al otro día, bueno, salimos del aeropuerto para Puerto Argentino con el bolsón portaequipo al hombro, ¿no? Esa se hizo larga, esa marchita fue, porque no es muy cómodo el bolsón portaequipo para ir con el bolsón los kilómetros que separaban el aeropuerto de Puerto Argentino. Sí. No hay soldado Llegamos que haya entrevistado que no diga algo del bolsón porta equipo. Sí, a ver, después, la verdad es que está pensado para otra cosa, no para que vos lo Una traslades marcha. vos. Claro. Pero bueno, también tenía, la forma en que está hecho, era, después te salvaba cuando llovía y habías tenido la precaución de que no te agarrara la parte que estaba abierta, te preservaba bastante la ropa seca, que no era Poca cosa. un hecho menor, ¿no? Aparte llevábamos munición en las medias, lo hacía bastante más pesado al bolsón. Llegamos a Puerto Argentino, nos dieron una zona de responsabilidad mirando al mar, mirando Puerto Argentino a la izquierda, y al costado, al sur, al noreste del Cerro Zapargil, de una estribación que está ahí que domina Puerto Argentino. Así que ahí fuimos con la compañía, las otras compañías fueron a otros lugares. Yo nunca fui a las posiciones de las otras compañías, pero obviamente sí he leído, sí he hablado con compañeros míos que han estado en las otras compañías y sí sé dónde fueron, pero nunca tuvimos oportunidad de encontrarnos en las posiciones. ¿Y el frente del regimiento era apto o estaba sobreextendido? No, vos pensás que ahí estábamos en Puerto Argentino, estábamos alrededor del pueblo. Entonces, estábamos bastante encogidos más que sobreextendidos. Y ahí había, por ejemplo, en mi posición, la posición de la compañía, teníamos a nuestra izquierda los misiles, creo que eran los ICAT de la Marina, arriba, justo arriba, sobre el pozo nuestro, había una Oerlikon Vitubo de la Artillería de Defensa Aérea, y estaban los puestos comandos de alguna unidad cerca, así que estábamos muy pegados al pueblo
nuestra compañía. Es decir, había una calle y empezaba el pueblo. Así que ahí no, al principio, no, estábamos muy juntos. Después, sí, para el 1 de mayo, ahí se le dio a la compañía una parte del Sapperhill, cuando se pensaba que los ingleses iban a desembarcar en la playa, que más adelante iba a salir el misil que hunde el Atlantic Bay. No, El que le pega al Glamorgan. Glamorgan, sí. Ahí. De ahí, nosotros estamos en esa playa, es decir, frente a esa playa, más arriba. ¿A cuánto estaban del mar, más o menos? Y creo que deberíamos estar unos 600 metros, más o menos. Ah, bastante cerca. Sí, estábamos ahí nomás. No, había una que el carretón que lleva el misil lo sacaban ahí al costado. Después nos dimos cuenta qué era, pero había un bodoque con ruedas que iba y Lo venía. mataban, sí. Claro, y se nota que lo estaban calibrando y demás. Y bueno, vimos salir el misil. Vimos el ruido, la bola de fuego atrás del misil y la explosión allá en el fondo. Pero bueno, ahí estuvimos. Yo no fui para el lado, mi sección no tuvo la responsabilidad de ir para el lado del Sapperhill. Sí fuimos a hacer algunos pozos y ahí fuimos testigos del combate, en donde el 1 de mayo, cuando empiezan el bombardeo, nosotros creíamos, además, cuando vimos los barcos, creíamos que era la flota argentina. Así que todos saltábamos, le hacíamos así con la mano hasta que empezaron a caer los primeros pepazos. Y ahí nos dimos cuenta que no eran nuestros. Sí. Que no. Cuando le empezaron a tirar al aeropuerto, qué sé yo, así que éramos unos privilegiados mirando una situación que solamente lo habíamos visto en una película. Exacto. Y al rato de estar ahí, vinieron los aviones de la Fuerza Aérea, atrás nuestro. Aparecieron por atrás, pasaron el Sapperhill y empezó un combate. Yo te juro que el día de hoy recuerdo los ramilletes de proyectiles que salían buscando los aviones atacando, iban, venían, la verdad, una bola así de grande. Y bueno, nosotros nos sentamos a verlo, nos sentamos, me acuerdo, en unos pozos que estábamos haciendo, mirando el mar, Sí, porque viendo ese combate. tengo entendido que las fragatas estaban bastante cerca. Sí, pues las veíamos, estaban ahí, las veíamos, no hacía falta prismático ni nada. Nada, sí. Nada, la verdad que, pues te digo, fue el primer contacto con lo que después en donde íbamos a participar, pero bueno, eso fue por lo menos desde el punto de vista de la vista, nuestro bautismo de ver un combate del cual no éramos directos en ese momento porque los proyectiles iban a parar al aeropuerto, pero después los proyectiles nos vinieron para el lado donde estábamos. Bien, Carlos, y ahora que nos comentaste lo del ataque del 1 de mayo, que me imagino que en la cabeza de ustedes es un clic, un antes y un después del 1 de mayo, ¿cómo fueron esos días sucesivos? ¿Tuvieron ustedes ataques de bombardeo naval? ¿Cómo fue? Bueno, como te dije antes, alrededor de nuestra posición estaban los misiles tierra-aire de la Marina y estaba el Orlinco Bituo, Sí. así que estábamos justo, los ingleses, los Sea Harrier tenían un corredor aéreo que desembocaba frente a nuestras posiciones, así que en algún momento recibimos también ataques con beluga. La artillería de los barcos estaba más concentrada en el aeropuerto, en algunos lugares en particular, Sí. y después concentraron el fuego en una antena que habían colocado sobre el Sapperhill. Bueno, le dieron lindo.
Después había también algunos lugares que tenían que ver con la planta potabilizadora de agua. Es decir, no, a nosotros no nos tiraron directamente, hubo algunos ataques, particularmente de la Fuerza Aérea, sí, La de RAF, la, ¿eh? de la Fuerza Aérea de ellos. Sí, por ver el tema de los, ¿cómo es que se llama? Del armamento que estaba cerca de nuestra posición. Así que bueno, la vida en las posiciones, bueno, dormíamos más de día que de noche, producto de que, si bien es cierto, estamos muy cerca de Puerto Argentino, el tema de los burkas, el tema de los infiltrados y demás, se corría, es decir, esa sensación de inseguridad, y aparte de dar guardia en los sectores y demás, bueno, hacía que las noches fueran complicadas y el clima empezó a hacer mella en nosotros, porque obviamente nosotros en ningún momento salimos de las posiciones. Es decir, nosotros tuvimos, hay un hecho gracioso que inclusive hay una fotografía de dos fracciones caminando, lo sacó algún diario, lo salió en varios lugares, pero un diario hizo una exposición y estaba esa foto, una de las principales, en donde hay dos fracciones caminando por una calle y está la iglesia ahí en Puerto Argentino. Y esas dos fracciones íbamos a un lugar para bañarse, que se había hecho en el puerto. Sí. Lamentablemente no tuvieron en cuenta que el jabón con el agua salada se corta. Sí. Entonces, bueno, fue más complejo sacarse el jabón después, que la sensación de alegría y de alivio de recibir agua caliente en el cuerpo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, forma parte de la anécdota Obvio, que después uno toma con del día a alegría. día. Sí. Después nos dieron la oportunidad en una casa, tuvimos la oportunidad de ir a una casa a pasar una noche, y ahí sí nos bañamos calentábamos agua en un tambor, Ujú. agua dulce, y ahí sí nos bañamos. Bueno, fue la única vez que nos bañamos, así que los calzoncillos largos se paraban, los largaba y se quedaban parados, Sí, te entiendo. porque no había posibilidades de cambio de ropa, de muda, de nada, así que lo que se podía lavar se lavaba, pero más vale que no te agarre una helada, porque te se rompía la ropa. Así que eh, la vida se empezó a complejizar, porque, bueno, también dejamos de comer en los horarios normales, es decir, de desayunar, almorzar y merendar y cenar. Ya empezamos a comer, a almorzar muy temprano, es decir, se hacía la comida, empezamos a tener 2 comidas por día. Entonces eso también Se siente, obvio. nos empezó a afectar. Eh, y bueno, la vida en una posición estática, mojados normalmente, la turba A lo eso, hacía complejo. eso quería preguntarte, si ustedes tuvieron el famoso problema de que cavaban un poquito y ya brotaba agua. Sí, o cavabas y se largaba a llover y se te inundaba en 10 minutos lo que a vos te había costado Sí. 2, 3 horas de 4 horas, tu sí, vida cavando, sí. y se te llenaba de agua. Los Porque últimos días, sí. los últimos días lo pasamos primero en las carpas, es decir, tuvimos que armar carpas al costado del pozo, hasta que se llenaba de agua. Se llenaba de agua el pozo y había que buscar otra cosa entre las piedras, buscar algo Sí. por si acaso te atacaban. Pero una de las últimas noches, hasta en mi caso, junto con el radiooperador, estafeta que tenía, dormimos en un sándwich de chapas. Si conseguimos alguna chapa, le pusimos unos ladrillos abajo, algo que hacía que no Como estuviera en contacto con el aislante, sí. piso. Lo mismo pusimos arriba, y arriba le pusimos la chapa, entonces quedamos entre medio de las dos chapas. Era Eh, rebuscársela, sí. había que pasar la noche porque llovía a cántaros, y había
había que cuidar el tema de la seguridad, pero también había que supervivir, había que pasar las noches. Claro, obvio. Eso se empezó a poner complicada la supervivencia En el ya día a cuando nos día. estábamos acercando a junio. Sí, ¿Qué te iba a sí. decir? Y una cosa que me quedó pendiente, que en su momento no te quise interrumpir, ya que mencionaste que vos no conocías a nadie, en este día a día en Malvinas, además me imagino que de haberte apoyado en los suboficiales, que te habrá sido fundamental eso, ¿cómo fue el trato con la gente? O sea, ¿pudiste integrarte, o sea, se pudieron integrar toda la sección? Sí, sí, no, la verdad que sí. Hay mucha enseñanza en nuestra historia de Belgrano y San Martín, ¿no? Así que a través de la lectura de la Biblia a veces, o a veces de charlar con alguno que no sabía leer y escribir y que podíamos intercambiar, obviamente no era momento ni lugar para enseñar a leer y escribir, pero sí para charlar y teníamos mucho tiempo ocioso cuando estabas en una defensa estática, tenés mucho tiempo. Aquellos oficiales que tenían más experiencia encontraban otras opciones, bueno, ahí el voluntarismo a veces te quedabas corto porque, bueno, también estaba circunscripto en un regimiento, con, a ver, mucho para acabar, había que, qué sé yo, me recuerdo que tuvimos que poner gran parte del tendido de teléfonos. En esa época teníamos teléfonos de De campaña y campaña, sí. bueno, había que enterrar el cable, Ujú, ¿no? No podía quedar el cable a la intemperie. sí. No lo podían cortar y te quedabas sin comunicación. Bueno, parte de eso también había mucho trabajo de zapa, mucho, como se te inundaba o hacías otro pozo o buscabas alguna forma, porque las belugas también nos enseñaron que si no estaba dentro un pozo, No la tenías contás. pocas posibilidades de sobrevivir. Sí. Entonces, estabas en esa, o te mojabas, o por ahí te podías llegar a morir, producto que no te metías dentro del pozo, con agua o sin agua. A veces esa disquisición no estaba en tu menú, no había muchas opciones. Y todo esto me imagino que conllevaba un desgaste físico más importante. Sí, de hecho perdimos Ujú, muchísimos kilos, es decir, eso, la comida se empezó a racionalizar para poder, porque porque ya estábamos con el puente aéreo sí. cortado, bueno, no sé cuál era yo no tenía, porque no tenía por qué saberlo, Ujú. pero en esa época, por mi jerarquía, yo no me encargaba de la logística, yo me encargaba de decir, íbamos a buscar la comida y se acababa ahí Sí, un tema. la cuestión. Sí. Entonces, ese tema sí nos empezó a afectar desde el punto de vista el cigarrillo, el chocolate, cosas que en la vida cotidiana no tienen importancia, ahí Ahí le eran dabas, eran oro, sí. oro. Sí, Sí. ahí yo llevé el sueldo de cadete cuarto año y volví con el sueldo de cadete cuarto año, ¿no? En el bolsillo, ¿no? Nunca, no había dónde gastarlo. Entiendo, te Más entiendo. digo, el dinero ahí no era un elemento de cambio, Sí. había otras cosas para cambiar. No sé, qué sé yo, te aparecía alguien con un mantecol, olvidate, Paquete de era cigarrillos, sí. paquete de cigarrillo, mantecol, es decir, cosas que te dieran un ratito de alegría, de sacarte de la situación en la que estabas, ¿no? Pero la verdad que todos, si bien es cierto, estábamos en la misma situación, porque todos comíamos lo mismo, Ujú, todos vivíamos en el mismo lugar, sí. un pozo más acá, un pozo más allá, pero todos vivíamos en pozos. Ujú, Todos teníamos la misma bolsa de dormir, todos teníamos el mismo fusil. sí. No, no hay, en eso no hay, ¿cómo se llama? Diferencia, sí. No hay diferencias y los Ujú, proyectiles no tienen nombre. claro. Entonces, todos tratábamos de cuidarnos entre todos. Y bueno, estuvimos ahí hasta el 12, 13 de junio, la madrugada del 13 de junio. ¿Qué pasó en esa fecha?
ahí nos llama el jefe de compañía, estaba muy frío, estaban escarchillando, neviscando, pero muy, muy frío. Y nos imparte la orden de que teníamos 2 horas, 1 hora y media, 2 para preparar todo, porque nos íbamos de ahí. Preparar todo era lo que te quedaba, Sí. lo que te quedaba seco, lo que te quedaba, las medias que tenía, lo que podía, porque aparte no se podía llevar bolsón, no se, a ver, era la carpa, el paño de carpa, el poncho impermeable, La la bolsa de frazada, dormir, sí. la munición que pudieras llevar y el armamento. Y a desarmar todo lo que había, porque nos íbamos de ahí, nos íbamos para la zona de Modi Brook, que es ahí estaba el cuartel de los Royal Marine, en la bahía esa que ingresa frente a Puerto Argentino, y que Modi Brook, hay un arroyo que se llama Arroyo Moody, que viene de la zona de Dos Hermanas, Shepherd Hill, y desemboca en el mar ahí. Y ahí estaba el cuartel de los Royal Marine, que durante la guerra fue el cuartel del batallón logístico 10. Bueno, cuando empezó a amanecer, porque había luz en ese momento, luz natural, vinieron camiones para llevarnos. Sí. Nosotros estábamos en la parte alta de Puerto Argentino, viste que Puerto Argentino está del mar para arriba. Estamos en la parte alta de Puerto Argentino, y cuando encararon los camiones para la parte baja, porque había que agarrar la ruta que iba para el lado de Shepherd Hill, estaba congelada, la calle estaba congelada. Así que el hielo de las calles empezamos a hacer trompos y a pegar los camiones contra los cordones, y donde pararon los camiones, se terminaron los camiones, nos bajamos de los camiones y empezamos a caminar. Infante. Infante. Y ahí, con todo el armamento, con la munición de los cañones de 90, con los que tenían, los que podían llevar munición de mortero, llevaban munición de Sirio. Así como Esfuerzo la humano. vieja infante. Sí. Bueno, ahí bajamos hasta la calle que da pegado al mar. Empezamos a caminar y llegamos a la altura de donde estaba el batallón de aviación de ejército. Y ahí, bueno, ahí me ordena el capitán que me quede, que junte que me iban a dar todo el armamento pesado de la compañía. Sí. Y la munición que traíamos, lo íbamos a juntar ahí, se iba a subir a helicópteros Bell que estaban ahí en el batallón, y en un vuelo desde Puerto Argentino hasta Modi Brook, yo iba con ese material a cargo, ¿no? Pocas veces he tenido tanto miedo, porque estoy hablando del 12 de junio, 13, no recuerdo con exactitud. Helicópteros volando pegados al mar con superioridad aérea enemiga, sin ningún tipo de apoyo aéreo. Era cuestión de que apareciera un Sea Harrier y se baja. Así que íbamos con las puertas abiertas, y si nos tirábamos, íbamos a morir de hipotermia. Es decir, bueno, era bastante... Pasaban muchas cosas por la cabeza. Sí, por supuesto. Bueno, mientras la compañía iba a pie para el lado del Shepherd Hill, la zona de Modi Brook. Cuando estamos llegando ahí a Modi Brook, la artillería inglesa estaba tirando con los cañones de 105 en un sistema de rodillos, es decir, iba buscando pegarle a los helicópteros y a lo que dejaban los helicópteros. Así, ahí ya empezamos a sentir ya el combate en la piel, y aparte salimos de la zona donde estábamos y al costado de Puerto Argentino, donde habíamos visto la guerra, cómo se estaba desarrollando, a participar de la guerra propiamente dicha. Claro.
Así que el piloto dejó el helicóptero en estacionario y yéndose de la zona, tiramos todo el material por las puertas y después saltamos. Saltamos ahí a meternos en un pozo porque los proyectiles de la artillería venían buscándonos. Tiramos todo el material, nos metimos en un pozo lleno de agua y los helicópteros se fueron. Cuando se fueron los helicópteros, la artillería dejó de tirar. Cuando estábamos ahí recomponiéndonos, aparece un capitán del regimiento 7, García de apellido, y me dice, bueno, esto es una anécdota de juventud, ¿no? De juventud y oficial. Me dice, bueno, ustedes vienen a reforzar al regimiento. Y digo, no sé, no tengo idea. Para mí un capitán estaba cerca de Dios, digamos, pensé que uno es cadete del colegio militar, es decir, no había subteniente ni teniente, eran teniente primero, capitanes, mayores, bueno, eran, ¿no?, semidioses. Lo que decía el capitán era más o menos palabra santa. Así que le digo, no sé, mi capitán no me impartió ninguna orden al respecto. Bueno, no importa, deje su sección acá a cargo de alguien y venga conmigo. Así que agarré mi estafeta, le digo, venite conmigo, y nos fuimos con el capitán hasta el extremo de lo que se llamaba la cresta del telégrafo. Desde ahí estaba el teniente Galíndez Matienzo en el extremo, era el jefe de la sección de exploración, creo que del regimiento 7, y tenía una ametralladora 12-7 en un lugar que no tenía apuntador, y estaba toda escarbada alrededor. Y me dice, no pase por ahí porque los ingleses tienen una MAG apuntando al que aparece en zona. Y la escarbada que había al costado de la ametralladora era de proyectiles de la MAG. Cuando lo veo a Galíndez Matienzo, me dice, bueno, qué bueno que viene a darme una mano acá, porque bueno, habían pasado 2 noches o 3 noches sin dormir, porque tenían los ingleses. De ahí estábamos un valle y estaba Dos Hermanas. Y ahí se veían los helicópteros que llevaban cañones y se veía movimiento de los ingleses, lo veía a simple vista. Entonces me dice, bueno, me da el sector de responsabilidad donde yo iba a venir con mi sección. Y al muere, ¿no? Era un lugar donde los ingleses atacaban, nos agarraba de frente, no había otra, era un lugar en donde, aparte, ocurrió, digamos, cuando los ingleses atacaron, lo encontraron a Galíndez Matienzo como la primera fracción con la que chocaron. Bueno, cuando me dijeron, me dieron esa orden, yo me volví con el estafeta caminando hasta donde estaba mi sección, ya el capitán García ya no me acompañó. Cuando llegué a Moybrook, me agarró mi capitán Zunino. Los saltos que me hizo pegar, más o menos, eran que a dónde había estado, que él era mi jefe, que quién era yo para no, bueno, realmente... Se enojó feo. Se enojó feo, entendiendo que cuál era, qué me había pasado, por qué había aceptado la autoridad del otro oficial. Y le dije, no, porque tengo que ir. No, usted no va a ningún lado, agarre toda su gente y arriba. Con lo cual, después de muchos años, después lo vi a Galíndez Matienzo y me acordaba de la situación. No volviste nunca pero más. Nunca más volví ahí. Bueno, fuimos ahí a las estribaciones del Sapperhill, que vendría a ser la zona de Moybrook. Teníamos al BIN 5 y bueno, ahí había un montón de tropa que estaba, digamos, difícil de identificar, Sí. porque tampoco tuvimos tanto tiempo. Ahí ya no
no tuvimos la posibilidad de meternos en pozos porque no teníamos pala, no teníamos nada, así que era meterse entre las piedras. Y bueno, pasamos esa noche ahí entre las piedras. En la noche del 13. La noche Sí. del 13 para a ver, el 14 a no, sí, el 12 o el 13, la verdad que no, no sé si de la noche del 12 al 13, porque la noche del 13 al 14, el 13 al 14 sí, porque el 14 nos rendimos, así que fue así. Esa tarde, a ver, sí, esa tarde me llama el jefe de la compañía, tardecita, y me dice, bueno, nos informan que probablemente haya comandos ingleses en el cuartel de los Royal Marine, que había sido el cuartel del Batallón Logístico 10, y bueno, el batallón ya no estaba, no había nadie ahí. Vaya y fíjese si hay comando inglés. Vaya y fíjese si hay comando inglés. La verdad, volví a la sección, ya habíamos tenido la baja de un suboficial y algunos soldados, así que me busqué el soldado que me parecía que era el más, a ver, uno ahí de la Ferrer, no, es más, le había sacado la culata a su fusil, así que yo lo apreciaba como guerrero. Y le digo, bueno, acompáñame. Nos fuimos los dos, ¿no? A ver si había comandos ingleses en el cuartel, que eran galpones y lugares para alojarse, ¿no? Bueno, empezamos a recorrer a ver si había algo, no veíamos a nadie, no veíamos a nadie. Y en un momento dado, yo me corro hacia la izquierda y el soldado cree haber un movimiento dentro de un galpón. Y tira. Y donde tiró él, los que estaban en la estribación del cerro entraron a sacudirnos. Así que no sabíamos dónde meternos y gritando como marranos diciendo que quiénes éramos y qué estábamos haciendo. A los gritos, ¿no? Había por lo menos unos 150, 200 metros como mínimo. Nada más que era para arriba, así que ellos vieron los tiros del soldado. Bueno, la verdad que de ahí lo único que sacamos es algunas latas de algo de comida y nos volvimos porque no había nadie, cuando calmó todo el tema de la balacera. Volvimos, informamos que no había nada, y ahí sí ya paso al momento en que nos llama el jefe de compañía, ya la madrugada del 14. La madrugada del 14 nos llama el capitán Zunino a los jefes de sección y nos dice que había recibido la orden de realizar un contraataque al flanco del enemigo que estaba atacando el regimiento 7, que estaba después de la cresta del telégrafo sobre una planicie que termina en el mar, y que para ayudar a que se desaferrara el regimiento y pudiera replegarse, había que contraatacar. Bueno, con el Chuli Rodríguez en uno de los lados y yo en el otro, como la infantería del Virreinato del Río de la Plata, uno al lado del otro, avanzamos en línea, con todas las dos secciones de frente, caminando, Creo que le hice bajando el información cerro. en cadena, ¿no? Le llaman ustedes. En cadena, sí, perdón, en línea no, en cadena. Avanzamos en cadena las dos secciones, una al lado de la otra. La primera y la tercera. La primera y la tercera, y la segunda de Mones Ruiz, que hacía un envolvimiento sobre las posiciones. Bueno, había desde ahí de la cresta del telégrafo salían misiles hacia lo que eran las instalaciones de Moby Brook.
de los ingleses. Había proyectiles iluminantes permanentemente en el cielo. Después había artillería propia, artillería naval, es decir, todo en el frente nuestro. Bueno, cruzamos el valle, nos metimos en el arroyo, nos mojamos y avanzamos. Y en un momento dado me llama el Chuli, bueno, algo que normalmente cuenta el Chuli, que dice, bueno, como estamos los dos solos, no estaba el jefe de compañía ni más, me dice, bueno, antes de empezar a subir, que me pusiera órdenes de él Por con mi antigüedad. sección para coordinar la subida y el contraataque. A todo esto, los británicos a ustedes no apreciaron ese movimiento. No, Ah, tengo entendido que no, y por lo que he leído, no. ajá. Es decir, cuando nosotros empezamos el contraataque, ellos giran su esfuerzo hacia el lugar donde estaban. Fue una sorpresa para ambos. Sí, bueno, nosotros íbamos a buscar el combate, es decir, era un contraataque. Ujú. El contraataque es para buscar el contacto, para combatir. Sí. Y bueno, cuando me imparte la orden el Chuli, empezamos a subir y a los pocos metros, no sé exactamente cuántos, aparece un inglés entre medio de las piedras y abre fuego. Y le pega al soldado que estaba delante mío y me pega un tiro a mí, lo cual yo caigo para atrás desmayado. ¿En qué parte sentiste el En el golpe? cuello, me pega un tiro en el cuello, Ujú. en la parte posterior del cuello. Es decir, entra por acá por el costado. Después hay 2 tiros más en la capucha del duvet, así que me pasó por arriba, me pasaron por arriba y por el costado 2 tiros más. Sí. Así que no me tocó el casco, pero están en el duvet que tengo dentro de mis tesoros. Bueno, Tengo el duvet no solo con el tiro donde me pega, sino que los tiros que están en la capucha. Y también tengo la bandera del mástil del batallón logístico que estaba en Modibruc, que cuando fueron los soldados que se trajeron algunas hormas de queso, algunos dulces de batata en lata, sí. me trajeron la bandera que también tengo en mi poder y que desde el año pasado estamos izándola el 2 de abril acá en el cuartel de acá. Qué lindo. Bueno, ahí caí herido, me desmayé y me desperté cuando me estaban arrastrando para abajo, porque me arrastraron, me agarraron, yo sentí que me arrastraban y que era lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Sí. Para bajar la exposición y no ir caminando, me arrastraron para abajo y ahí cuando reaccioné me subieron a una ambulancia y me llevaron a Puerto Argentino. Esto fue la madrugada del 14, así que llegué a A Puerto todo esto, Argentino, el combate me imagino que seguía. el combate siguió, Ujú. ¿sí? Bueno, esto es un poco lo que cuenta el Chuli, ¿no? Es decir, cuando yo caigo herido, él toma el mando de las dos Pero secciones. eso está bien. Y sí, porque ya el desconcierto ahí no puede haber, siempre tiene que haber una voz de mando, Ujú. alguien que conduzca, un líder Claro, que claro. conduzca a todos los que estaban ahí, porque por otro lado, todos estábamos aferrados, es decir, lejos de escapar, y esto un poco me gustaría resaltarlo. Ujú. Pensá y piensen aquello que escuchan y ven, cuál era el grado de convencimiento que teníamos que íbamos en cadena con el cuerpo a cuerpo gentil. Ujú. En esa época no existía el chaleco antibala, no existía nada. Sí. Estábamos convencidos de lo que estábamos haciendo. No había que llevar a ningún soldado a la rastra. Ellos compartían el tranco con nosotros en la misma línea y avanzaron y combatieron. Entonces, ¿qué mejor convencimiento y demostración de convencimiento que esas cosas? Ujú. Hoy puede decir muchas cosas, muchos pueden hablar de muchas cosas. Lo que a mí me queda total y absolutamente claro
Sí. que en ese momento todos estábamos convencidos. Y tal era el convencimiento que estábamos dispuestos a dar la vida por ese convencimiento. Y ese hecho de nuestro contraataque, que los hubo, y muy poco, por no decir, para no herir susceptibilidades, Ujú, así que fue el único, porque como contraataque, programado como contraataque, ujú, la demostración más cabal de que todos estamos convencidos de lo que estamos haciendo, oficiales, suboficiales y soldados, ujú. como argentinos. Ahí no era el colimba, no había, estaba el convencimiento de todos nosotros de la misión que teníamos que cumplir. Y que la cumplimos porque logramos hacer lo que se pretendía de nosotros, era contraatacar en desigualdad de fuerza, y puede ser, Ujú. de mucho tiempo expuesto a las inclemencias del tiempo, y también es cierto, que no estábamos con el peso ni la comida, también es cierto. Ahora, esto está convencido de lo que tenía que hacer. Y eso es lo que demostraron y demostramos. Ujú. Entonces, creo que ese es el mensaje más fuerte y que demuestra que estábamos ahí porque queríamos estar ahí, estábamos orgullosos de lo que estábamos haciendo. Y yo soy consciente y estoy convencido que hoy siguen y seguimos convencidos y conscientes y orgullosos de lo que hicimos. Ujú. Así que, bueno, como termina la historieta esta, Ujú. voy al Hospital. hospital en una habitación, un poco el doble de la habitación que estoy en este momento, pero éramos todos oficiales en esa habitación. Ujú. Había una cama donde había un capitán con un casco, que le había entrado el proyectil y le había corrido. El capitán García, justo el que había visto allá Del lejos. 7. Sí. Sí. Y estábamos todos ahí, a ver, a medida que nos acomodábamos y podíamos, se acomodaban en algún lugar. Porque, bueno, el hospital era un caos. A ver, bueno, a la mañana, tipo 10, 11 de la mañana, ya se hizo un alto el fuego, apareció, ahí vimos un oficial o dos oficiales ingleses que estaban mirando adentro del hospital, y al ratito bajó un chiquín del Bahía Paraíso, y los que podíamos caminar subimos al chiquín y nos llevaron a la Bahía Paraíso. Y después empezaron a llevar a los heridos que no podían caminar en camillas y demás, hasta sacar una gran cantidad de heridos al Almirante Irizar. Creo que estábamos en el orden de los 800, así que había herido en los pasillos del Almirante Irizar. La verdad que venía Al a Irizar fuiste tope. vos. ¿Cómo? Al Irizar fuiste. Sí, sí, el Almirante Irizar. Y hasta ese Y de momento la ahí, herida no te la habían tocado. sí, 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 me habían curado en Ah, el hospital. eso Sí, sí, sí. me habían curado en el Ah, hospital, sí. bien. De hecho, uno de los últimos que me vio en el hospital, me vio tenía un montón de gases, qué sé yo, me vio blanco y le dijo al capitán Ceballos, al Popo Ceballos, que era el oficial de personal del regimiento, que yo había fallecido. Así que él me tenía como una baja de Una combate. baja. Ujú. Ujú. Y con Ceballos, tengo una anécdota muy linda, porque cuando yo vuelvo al continente, vuelvo a Comodoro, de Comodoro nos dejan ir a Buenos Aires, de Buenos Aires yo viajo a ver a mis padres a Santiago del Estero. Sí. Yo vuelvo a Buenos Aires el día que los integrantes del regimiento vuelven al regimiento. Ellos pensando que yo estaba muerto, y yo iba sin saber que ellos volvían ese día porque habían estado en Campo de Mayo. Sí. Entonces cuando llego, me encuentro de golpe con Ceballos y se pone a llorar Y sí, pensando eso. porque Estabas muerto por él. yo estaba muerto, Sí. yo era una baja. Ajá.
Y bueno, siempre se acuerda Ceballos porque gracias a Dios hemos vuelto a encontrarnos y a charlar y siempre está en contacto conmigo. Es lindo eso, después de tantos tiempos. Sí, La verdad que ahí, por lo que veo, ya nos queda poquito tiempo. Sinceramente, nos contaste toda tu historia. Fue un placer poder charlar con vos. Ya desde cuando te lo propuse, que aceptaste, yo dije, bueno, qué bueno que voy a poder hablar con él. Pues yo siempre lo digo, uno, en tu caso te conocí a través lo que contaba el Chuli, y ahora poder charlar con vos, tengo de la otra, mano. mi hermano también, que fue el que nos hizo el nexo. Sí. Eh, Poder charlar con vos, conocer tu historia, para mí fue un placer. Bueno, para mí también por contar, saber que personas de tu edad que se interesan de esto, que forman parte de nuestra historia viva, ¿no? Porque a diferencia de lo que pasó en guerras pasadas, no está la oportunidad de compartir como argentinos momentos importantes de nuestra historia. Claro. Poderla contar sana un poquito el alma, un poquito más, y me permite también contar un pedacito de la guerra que obviamente Tu vivencia. lo importante, creo yo, es transmitirlo, reconocer Ujú. a aquellos que estuvieron conmigo y bueno, siempre recordar Malvinas que es lo más importante de todo. Es así. La verdad, Carlos, te mando un fuerte abrazo, te agradezco nuevamente y gracias por tu tiempo. Gracias Matías y gracias por lo que haces. Te mando un fuerte abrazo y un abrazo malvinero para todos aquellos que miren, vean y escuchen este hermoso reportaje que me diste la oportunidad de transmitir. Gracias. Estamos en contacto, Carlos. Un Lo abrazo mismo. malvinero. Abrazo. Gracias.